Título 7. Bases para el procedimiento. Capítulo 1. Principios. Artículo 97. Falta o contravención. Definición y aplicación de sanciones. Se entenderá por falta o contravención, toda acción u omisión calificada como tal, que transgreda cualquier disposición prevista en esta ley. La autoridad de tránsito, en la esfera de las competencias establecidas en esta ley, será la encargada de aplicar las sanciones previstas en ella a los infractores. Artículo 98. Principios generales. El procedimiento de aplicación y sanción debe en todos los casos: a. Asegurar el debido proceso y el derecho de defensa del presunto infractor. b. Adoptar en la documentación de uso general, un sistema práctico y uniforme que permita la fácil detección de su falsificación o violación. Artículo 99. Deber de las autoridades. Las autoridades competentes deben observar las siguientes reglas. A. En materia de comprobación de faltas. 1. Actuar de oficio o por denuncia. 2. Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente, siniestro o hecho de tránsito. 3. Identificarse ante el presunto infractor, indicándole la dependencia o institución a la que pertenece. 4. En caso de falta gravísima o cuando el vehículo deba ser retenido, utilizar un formulario de acta, que cuanto menos contenga los datos señalados en el artículo 102 de la presente ley, entregando copia al presunto infractor, salvo que éste no se identifique o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella, con indicación individualizada de por lo menos 2 testigos, si los hubiere. En los casos de faltas leves y graves, el funcionario interviniente solo expedirá al conductor una boleta de contravención por la falta cometida. b. En materia de juzgamiento. 1. Aplicar esta ley con prioridad sobre cualquier otra norma que regule la misma materia. 2. Presumir la inocencia del infractor. 3. Comunicar detalladamente al infractor la falta que se le atribuye, poniendo a su disposición toda la documentación relativa a las actuaciones realizadas hasta ese momento. 4. No sancionar al infractor más de una vez por la misma falta. 5. No aplicar otras normas por analogía, ni efectuar interpretaciones extensivas. 6. Evaluar los hechos y las pruebas con sujeción a las reglas de la sana crítica. 7. Dictar resolución de oficio en casos en los que, habiendo sido debidamente citado un presunto infractor, éste no haya comparecido y haya sido declarado rebelde, aplicando a tal efecto, y en lo que fuere pertinente, lo establecido en el Código Procesal Civil. 8. Aplicar la norma que sea más favorable al infractor, si la calificación o el monto de las sanciones fuera modificado antes de concluido el proceso. Si la acción u omisión que constituya falta dejara de serlo, el sumario se dará por concluido y el supuesto infractor será sobreseído. Artículo 100. Contenido del acta de constatación de infracciones. El funcionario competente que constate uno o varios hechos que pudieran constituir faltas, labrará un acta en el lugar del suceso. El acta contendrá la siguiente información: a. Lugar, fecha y hora del hecho, si se pudiere, y de la constatación del mismo. b. Nombre y domicilio del presunto infractor, en caso de que pueda ser determinado, así como de testigos, si los hubiere. c. Descripción de la naturaleza y de las circunstancias del hecho constatado. d. La disposición legal presuntamente infringida. e. La firma del funcionario interviniente con aclaración de nombre y cargo. f. La firma del presunto infractor o, en su defecto, las firmas e identificación de los testigos, si los hubiere. Artículo 101. Remisión del acta de constatación de infracciones. La jefatura de la dependencia interviniente, en cada caso, remitirá a la autoridad competente el acta de intervención aludido en el artículo anterior y, en su caso, los informes técnicos y demás elementos de juicio recogidos para la aplicación de la sanción correspondiente. En los casos de faltas graves o gravísimas, los antecedentes serán remitidos al juez de instrucción para la realización del correspondiente sumario.
Artículo 102. Valor probatorio del acta de constatación. Las actas de intervención labradas regularmente y no refutadas válidamente en el proceso, robustecidas con otros elementos de convicción, serán consideradas por el juez como suficiente prueba para dictar su fallo. El acta de intervención tendrá carácter de declaración testimonial para el funcionario interviniente y para los testigos que la suscribieron, cuando estos se hayan ratificado. Artículo 103. Remisión de antecedentes. Todo supuesto infractor que se domicilie a más de 60 kilómetros del asiento del juzgado competente, en razón del lugar donde acontecieron los hechos, tendrá derecho a ser juzgado ante el juez competente de la jurisdicción de su domicilio. Cuando el presunto infractor se domicilia a una distancia menor, está obligado a comparecer. Cuando el presunto infractor acredite necesidad de ausentarse, se aplazará el juzgamiento hasta su regreso. Este plazo no podrá ser mayor de 60 días, salvo razones debidamente comprobadas que justifiquen una postergación mayor. En todos los casos, el cumplimiento de la sanción que fuere aplicada, deberá hacerse en la jurisdicción del lugar donde se cometió la infracción. El domicilio será el que conste en la licencia de conducir o el último que figure en la cédula de identidad, si el cambio de este último fuere posterior al que obra en la licencia de conducir. Las disposiciones contenidas en este artículo no entrarán en vigencia, hasta tanto se arbitren los medios y recursos necesarios para la puesta en funcionamiento del organismo que se encargará de la tarea de juzgamiento en cada jurisdicción que disponga la autoridad competente. Capítulo 2. Medidas cautelares. Artículo 104. Aprehensión de personas. La autoridad de aplicación competente podrá aprehender a toda persona sorprendida, conduciendo un vehículo en la vía pública, pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos u otras sustancias que afecten su capacidad de reaccionar, así como con agotamiento o discapacidades físicas psíquicas que la inhabiliten para conducir un vehículo automotor. También deberá proceder a la detención de las personas que se encuentren, conduciendo en la vía pública un vehículo automotor, pese a carecer de la licencia de. En los casos señalados precedentemente, la autoridad de aplicación competente que hubiera realizado la aprehensión, deberá entregar inmediatamente la persona aprehendida a la autoridad policial más cercana, debiendo ésta comunicar dicha aprehensión al Ministerio Público y al juez penal de garantías, dentro del plazo establecido para el efecto en el Código Procesal Penal. Para el cabal cumplimiento de la presente ley, de las resoluciones dictadas en consecuencia y de las medidas de urgencia o sentencias, la Policía Nacional prestará de inmediato la asistencia que sea requerida por el juzgado de instrucción o sumariante o por la autoridad competente de la dependencia interviniente, para lo cual éstas deberán acompañar copia auténtica de la documentación correspondiente. Artículo 105. Requisitos para la aprehensión. Es requisito para la autoridad competente que al tiempo de la aprehensión se cuente con elementos de convicción suficientes que acrediten la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias. En caso de no contar con dicho elemento, un examen médico deberá ser practicado dentro de las 6 horas siguientes, a fin de acreditar el estado del aprehendido. La aprehensión se extenderá por el tiempo necesario para recuperar el estado normal, pero en ningún caso podrá exceder de 6 horas. Si pasado este lapso, la persona siguiese bajo los efectos de la sustancia ingerida, se procederá a su liberación, previa comunicación al Ministerio Público y al Juzgado de Garantías. No obstante, el vehículo deberá quedar bajo la custodia y responsabilidad de la autoridad interviniente, hasta tanto su titular esté en condiciones de retirarlo o que un tercero lo haga con la debida. Artículo 106. Casos de retención de licencias y vehículos. La autoridad competente deberá retener las licencias o los vehículos, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento. A. Las licencias de conducir habilitadas, cuando 1. estuvieren vencidas, en cuanto a su vigencia quinquenal se refiere. 2. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente.
3. No se ajusten a los límites de edad correspondiente. 4. Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con relación al tiempo de serle otorgada, excepto a las personas con discapacidad debidamente habilitadas. 5. El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir. B. Los vehículos cuando 1. Su conductor, habiendo participado en un accidente de tránsito, haya pretendido darse a la fuga. 2. Su conductor se halle bajo intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales. 3. No se encuentren legalmente habilitados, carezca del documento acreditativo o se encuentre vencido. 4. No cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria establecidas en los artículos 50, 51 y 52 de esta ley o no cuenten con la constancia de haber aprobado la revisión técnica obligatoria dispuesta por el artículo 53. En estos casos, la autoridad interviniente labrará un acta provisional. Cuando el titular acreditara, dentro de los 3 días, haber subsanado la falta, el acta quedará anulada. De no subsanarse la falta dentro del plazo citado, el acta se convertirá en definitiva, dando lugar a la iniciación del procedimiento correspondiente. 5. No cuenten con cobertura vigente del seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, y diagonal o el distintivo adhesivo que lo acredite. 6. En los casos en que la falta lo permitiere, la retención durará el tiempo necesario para labrar el acta, no así cuando el requisito faltante ponga en peligro la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones, que para los servicios de transporte de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente. 7. Si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas para conducir, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo. En tal caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, caso contrario el vehículo será removido y remitido al lugar que indique la autoridad competente interviniente, donde será entregado a quienes acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de la multa correspondiente y los gastos que haya demandado el traslado. 8. Se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de cargas en general o de sustancias peligrosas, ordenando el desalojo de la carga excedente del vehículo utilizado en la comisión de la falta. 9. Estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos, o con exceso de pasajeros y diagonal o carga transportada. 10. Cuando estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, cuando ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros, cuando fueren abandonados en la vía pública y cuando por haber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato. Estos vehículos serán remitidos al lugar que indique la autoridad competente actuante, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, previo pago de la multa correspondiente, fijando la reglamentación el plazo máximo de permanencia y el destino a darles una vez vencido el mismo. Los gastos que demande el procedimiento, serán con cargo a los propietarios y abonados en forma previa a su retiro. 11. En caso que el vehículo retenido por la comisión de una falta, no fuera retirado del corralón o depósito que habilite la autoridad de aplicación por el propietario o su representante, luego de transcurridos 6 meses de haber sido notificado por el juzgado de faltas interviniente, personalmente por cédula de notificación o telegrama colacionado, dicho vehículo será comisado y rematado en subasta pública, quedando el remanente de la venta a favor de la institución interviniente. C. La documentación y los vehículos, ya sean de vehículos particulares, de transportes de pasajeros público o privado o de carga, cuando 1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente. 2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo consignado en la documentación y el vehículo verificado.
3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los mismos o su habilitación. 4. Estén prestando un servicio de transporte automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la normativa vigente, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran aplicarse. Artículo 107. Obligación de sometimiento a pruebas. Todo conductor de vehículos y los involucrados en un accidente de tránsito debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el momento del hecho. La autoridad de aplicación deberá practicar la prueba por separado, respetando la dignidad del presunto infractor, pudiendo filmar o fotografiar el acto. La negativa a realizar la prueba constituye falta gravísima, salvo causa debidamente justificada. En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible, asegurar su acreditación y cadena de custodia. Los médicos que detecten en sus pacientes una enfermedad, intoxicación, disminución o pérdida de función o ausencia de un miembro, que tenga incidencia en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles que no pueden hacerlo o informarles de las precauciones que deberán adoptar en su caso. Igualmente, deberán hacerlo cuando prescriban drogas que produzcan tal efecto.